Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo. Y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días a todos. Bienvenido a Graceway en línea. Mi nombre es Karen Kutnik y estamos muy felices de que nos pueda acompañar en este servicio. Sabemos que será de mucha bendición y edificación para su vida. Estaré de regreso al final del servicio con algunos pasos a seguir por usted. Ahora, unámonos al servicio que está empezando. Gozándose de este fin de semana, que obviamente es un fin de semana que algunos llaman más largo, ¿verdad? Van a tener el día de mañana, me imagino, muchos gozando y comiendo mucho. Es el tiempo que se llama aquí Memorial Day, en el cual se celebra especialmente todos aquellos que han dado su vida en algunas de las guerras, a lo menos aquí en este país. Pero hoy estamos prácticamente concluyendo la serie que hemos iniciado unos a otros y hoy vamos a estar hablando sobre servíos unos a otros. En parte de la serie que hemos estado hablando, recordemos que hay muchas áreas de las cuales hemos hablado y yo creo que para algunos de nosotros es difícil. Por ejemplo, empezamos perdonándonos unos a otros. ¿Recuerdan? Esa quizás es la lección más fácil para todos nosotros, ¿no es cierto? Volver a ver a nuestro lado y saber que podemos o que sabemos que nos perdonan. ¡Wow! Increíble, ¿no? Pero como hermanos en Cristo, una de las grandes ventajas que yo veo en la palabra de Dios es el hecho de que como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, podemos servirnos unos a otros. Y si bien es cierto, a veces eso es fácil, y como siempre digo, a veces es fácil servir a aquellos que tenemos una buena relación con ellos, servir a aquellos que diríamos nos caen bien, servir a aquellos que son muy fáciles de llevarnos con ellos, ¿cierto? La Biblia nos habla de servirnos unos a otros. Y vamos a ver que este pasaje que vamos a ver en Gálatas capítulo 5 es un pasaje que está en el contexto de que ahora en Cristo gozamos de libertad. Somos libres en Cristo. Y porque somos libres es que podemos servirnos unos a otros. Y esta libertad que nosotros tenemos, que ahora tenemos en Cristo Jesús, tiene muchas áreas. Por ejemplo, somos libres de la culpa del pecado, porque hemos experimentado el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted ha sido una persona que ha venido a Cristo, que ha venido a la fe en Cristo Jesús, Él ha perdonado todos sus pecados. Imagínense. Y por eso somos libres del castigo del pecado. Ahora, no olvidemos que a veces, estando aquí, pecamos y hay consecuencias. Pero el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Yo sé que algunas veces decimos, ay, es que no pude. La tentación fue tan grande. Hermano, si usted hubiera estado ahí, usted hubiera hecho lo mismo. Bueno, tenga cuidado con decir eso. Pero el libro de Romanos nos dice que ahora yo tengo la libertad en cuanto al pecado. Es decir, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Y esto es una gran bendición. También hemos sido liberados para que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio que Dios tiene enfrente de nosotros. Y esto también es una gran bendición. En el contexto, el Señor está hablándole a los hermanos y diciéndoles, ahora son libres de la tiranía de la ley judaica, de la ley que solo en realidad, ¿quién la podía cumplir? Nadie. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Y esto es una tremenda libertad. Quiero que vayan en Gálatas capítulo 5 y vamos a ver que tenemos libertad para servir a otros. Capítulo 5, note lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad
hemos sido llamados, hemos sido radicalmente liberados. Y quiero enfatizar esto. Hemos sido radicalmente liberados. Y muchas veces somos nosotros los que seguimos atados al pasado. ¿Recuerdan cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto y les dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos? Sin embargo, a veces queremos seguir viviendo como lo que teníamos antes o como éramos antes. Pero el Señor ha hecho un corte. Y Él empieza diciéndoles aquí, porque vosotros, hermanos. Y quiero enfatizar esto porque Él se refiere a ellos como hermanos en Cristo. Y usted y yo, que hemos venido a la fe en Cristo Jesús, Él nos ve como hermanos. No sé cómo es su relación entre hermanos, cómo son ustedes como hermanos y hermanas. No sé. Pero yo sé que a veces hay pleitos entre hermanos y todo esto, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros nos encanta pasar tiempo con nuestros hermanos y que me reconozcan como hermano o como hermana. ¡Qué bendición es eso! Porque vosotros, Pablo es muy específico en cuanto a los hermanos de Galacia, y él no les está diciendo ustedes que son un montón que se han desviado, porque en el capítulo 1 él les dice, ¿por qué han puesto atención y ahora están pensando en otro evangelio y no el único? Porque el único evangelio que existe es el que Cristo nos da. Y no está apuntando al dedo de ellos, pero les está recordando que son libres y que son sus hermanos. Pablo está recordándole a los hermanos, miren lo que les dice. Les dice porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Notan eso? Hemos sido liberados de cualquier atadura que pudiéramos haber tenido antes de venir a los pies de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere recordar a estos hermanos. Aún más, miren en el versículo 1 de ese mismo capítulo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él fue quien nos liberó. Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, me libertó. Soy libre de cualquier atadura, soy libre del pecado, soy libre de cualquier cosa que diga que sin Cristo estoy condenado. Por supuesto que es así, pero soy libre ahora y nada puede quitarme esa libertad. Y por esa libertad es que podemos servirnos unos a otros. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si yo estoy atado o soy esclavo de cualquier cosa de la cual Cristo me dice que soy libre, ¿sabe lo que va a hacer eso? Impedir que tú sirvas a otros. Y Él dice que por esa libertad que ahora tenemos, como vamos a ver adelante, ahora podemos servirnos, porque no hay nada. No hay nada. Si usted es una persona que todavía vive bajo la idea de que estoy condenado porque estoy en pecado, un momentito. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Estos hermanos habían sido liberados de la esclavitud del legalismo, de la esclavitud del pecado. Y es lo que está básicamente el libro de Gálatas enseñando, salir de un estado, de una manera que se llamaba legalismo. Muchas veces nosotros caemos en un tipo de legalismo porque pensamos en esta cosa, en esto, y porque estamos haciendo esas cosas creemos que somos buenos cristianos. Bueno, si usted es un buen cristiano, está todos los domingos en la iglesia. La iglesia es importante, por supuesto. Él dice que no debemos dejar de congregarnos, pero si faltaste un día, ¿te va a condenar el Señor? No, por supuesto que no. Bueno, tengo que vestirme de esta forma, tengo que hablar de esta forma, tengo que hacer estas cosas. Eso es lo que es un legalismo. Pero somos libres. Y eso es lo que Él está diciéndoles aquí. Habían sido liberados de la ley a la libertad, y esto fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol está tan enfáticamente recordando a los hermanos de entender que ahora que somos libres podemos servirnos unos a otros. Creo que COVID ha hecho algo bueno.
Bueno, claro, decimos que COVID, pero yo creo que es más bien la reacción al COVID ha hecho algo bueno y algo mal. Porque lo bueno es que muchos se han abierto y han empezado a servir a otros, pero por otro lado, muchos se han metido como en una cueva y quedan ahí solitos. Y pobrecito yo. Y nadie se acuerda de mí. Y ni voy a salir porque quién sabe que puedo contagiarme. Y todas esas cosas que ha hecho el COVID. Pero quiero decirles esta mañana que ¿sabe lo que podemos nosotros gozar? Podemos gozar de la libertad del COVID también. Porque si bien es cierto, tenemos que tener todos los cuidados que haya que tener, y gracias a Dios, y nos dicen que debemos estar haciendo y todo eso, sigan. Sin embargo, creo que muchos ahorita están viviendo todavía prisioneros de esta epidemia. Y yo creo que hasta tienen miedo de verse en el espejo porque se pueden contagiar. Es increíble. Llegamos a un estado, ¿qué pasa? El cristiano tiene libertad. ¿Por qué? Porque esa libertad es depender de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa libertad es lo que Dios me dio a mí, es la libertad de saber que somos aceptados por Dios gracias al mérito que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo pienso en esto, debo gozarme de algo, pero miren lo que hace el apóstol. Quiero que regresen al versículo 13, porque él dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora nos va a decir algo. Solamente que no uséis. ¿Qué está diciendo él aquí? Libres, pero tengamos cuidado de caer en el libertinaje. Libres, pero cuidado. Cuidado de caer en el libertinaje. Es lo que está diciendo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Bueno, yo soy libre ahora y puedo hacer prácticamente lo que me venga en gana. No, eso se llama libertinaje. Y sabe, como seres humanos tenemos la tendencia de irnos de un extremo al otro. Antes se nos prohibía esto y el otro, y ahora somos libres en Cristo. Oh, entonces nos vamos al otro extremo y empezamos a hacer desastres de nuestra vida. ¿Por qué? Porque bueno, Dios me ama, Dios me perdona, Él me conoce. Sí, pero tal como el pastor Tim nos estaba hablando esta mañana, Dios nos ha dado su palabra para entender cuál es el camino que debemos seguir, qué es lo que sí y qué es lo que no nos toca hacer y ser obedientes a Él. Lo que el apóstol Pablo dice es que la libertad que ahora el Hijo de Dios tiene, que el Hijo de Dios goza, no es una base de operaciones en donde la carne tiene ocasión para hacer, y déjeme usar la expresión, lo que me venga en gana, como dije antes, sin pensar que hay o habrá graves consecuencias. Porque esto es lo que a veces no entendemos como hijos de Dios. Bueno, entonces el Señor me entiende, entonces yo puedo hacer aquí lo que quiera, que esto. Cuidado, porque recuerde, toda decisión que usted y yo tomamos va a haber consecuencias. Obviamente, si es una buena decisión, las consecuencias son ¿qué? Buenas. Si es una decisión mala, las consecuencias son malas. Sí, pero Dios me perdona. Por supuesto, si vienes arrepentido, Él te perdona. Claro que sí, pero no quita las consecuencias. Entonces, por eso el apóstol quiere recordar a los hermanos, si bien es cierto, estamos gozando de una libertad increíble en nuestro Señor, eso no nos da licencia para un libertinaje. Es decir, no irnos de un legalismo a absolutamente nada. Y creo que a veces como hijos de Dios nos cuesta vivir en el medio, ¿no es cierto? Porque siempre nos vamos de un extremo al otro. Y más cuando hablamos con personas, ¿verdad? Dicen, no, pero eso que tú dices es pecado. Eso que tú haces, ¿o qué dice Dios?
Por eso debemos estar escuchando lo que Dios dice. Hay un tremendo peligro en llegar a un libertinaje, porque pudiéramos decir que una definición de libertinaje es el desenfreno en las obras o en las palabras. Eso es lo que es un libertinaje. Entonces, Pablo quiere asegurarse que los hermanos de Gálatas entienden que tenemos una libertad, pero esa libertad tenemos que aprender a manejarla. ¿Y cómo aprendemos a manejarla? Pues el Señor nos guía en su palabra. Mire lo que le escribe a los hermanos de Corinto también, en Primera de Corintios, capítulo 8, porque también aquí el hecho de usar ahora que somos libres para hacer lo que nos venga en gana. Mire lo que les dice aquí a los hermanos de Corinto, una iglesia bien dificultosa, una iglesia que estaba en una ciudad súper inmoral. Y muchos estaban contagiados de esa inmoralidad que tenían ahora que estaban en Cristo. Pablo les dice en el capítulo 8, versículo 9, dice: pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Ese no es el versículo que quiero leer. Pero mirad que esta libertad vuestra, es que estoy leyendo segunda, con razón. Yo pensé que yo no me equivoco, pero ya me di cuenta que es todo lo opuesto. Versículo 9, Primera de Corintios: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. A veces en nombre de la madurez y la libertad dicen: bueno, yo no tengo problema con esto. Y a veces tenemos hermanos recién convertidos que nos observan y nos ven hacer y se preguntan: wow, entonces yo puedo ir también y hacerlo loco. No. Y Pablo está advirtiendo a estos hermanos, en este caso a los de Corinto. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 16, Primera de Pedro 2:16, miren lo que les dice acá: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Notan la conexión de la libertad y el servir. Entonces, para yo de veras entender lo que es servirnos unos a otros, debo entender la libertad que ahora yo tengo en Cristo Jesús. Y es una tremenda libertad que me da el privilegio de servir a otros. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Había muchos hermanos aquí en esta ciudad de Galacia que estaban abusando de la libertad que tenían en Cristo Jesús. Y obviamente quizás parte tendría que ver con la inmadurez en ellos, parte tenía que ver en no soltar de lo cual Dios les había liberado. Porque al principio de la carta Pablo le dice: me sorprendo cómo muchos de vosotros están regresando a lo que eran antes, pero si somos hijos de Dios no debe ser así. Mire lo que hace el apóstol, capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 19, porque aquí les da una lista. Les da una lista de lo que ellos salieron, nos da una lista de lo que pudiéramos decir es el libertinaje. A partir del versículo 19, 5:19, en Gálatas, otra vez, en el libro equivocado. Versículo 19, miren lo que les dice aquí, pero enfáticamente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si algo se ha olvidado, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Recuerdan toda esa condición que ustedes tenían en Cristo? Y se toma el tiempo. Nosotros tenemos a veces la tendencia de poner, ¿verdad?, el pecado en un solo paquetito y tratar de proteger ciertas áreas que quiero seguir haciendo, que Dios dice son pecado.
Pero yo, en mi manera de arreglarlo y de razonarlo, quiero decir que no. Entonces el apóstol se toma el tiempo de enumerar las diferentes reacciones, y más que reacciones, diferentes resultados de lo que es la vida sin Cristo. Y esto es lo que ahora no hacen porque han sido libertados. Ahora son libres. Imagínense, lea esa lista y dése cuenta de lo cual Dios nos libertó. Pero entonces, ¿por qué? El otro día me metí una borrachera que ni supe cómo llegué a mi casa. Bueno, quiere decir que ya es que no voy a caer en esto de vez en cuando. Hay quienes. Siempre digo, ¿verdad?, a muchos de que no he tenido, no sé si llamarlo privilegio o qué, pero no he tenido la oportunidad de experimentar lo que es una borrachera. Sí he visto algunos que se convierten en ingenieros porque se van de un lado al otro de la calle, ¿verdad? Pareciera que están midiendo las calles, pero es el control. Pablo habla de esto, ¿verdad?, en Efesios 5, el control que hace sobre nosotros. Bueno, si me di cuenta que hice mal, ¿qué hago? Dice que debo ir y confesar a mi Señor y Él te va a ayudar porque eres libre. Quiere decir que la tendencia a hacerlo es menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque ya no hay atadura sobre ti. Bueno, pero usted sabe que ¿verdad? Tal vez lo que tienes que cambiar son tus amigos. Y eso no es difícil, ¿cierto? Porque hay siempre que van a estar alrededor nuestro. Porque a libertad hemos sido llamados, hermanos. Nos ha dado una libertad tal que mire la limpieza que ha hecho el Señor. Y tal vez algunos de nosotros pudiéramos decir, no, yo no era tan malo. Tal vez una o dos cositas de esas eran las que hacía. Qué bueno. Pero ese no es el punto. El punto es que ahora somos libres. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar a estos hermanos. Libres. Cristo hace libres a sus seguidores por amor, para que así entonces que podamos servirnos unos a otros. Qué hermoso es el poder servirnos unos a otros. Regrese a lo que dice aquí en Gálatas 5, el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿notan eso? Sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál fue la última vez que usted en verdad sirvió a alguien con todo su amor? Déjenme darles una pequeña receta que pudiéramos decir que funcionaría, porque libertad más amor resulta en servicio hacia otros. La libertad que Dios me ha dado, más el amor que también Dios me ha dado para con los demás, resulta en servicio hacia otros. Pero lo contrario, libertad menos amor, ¿qué iguala? Libertinaje, queriendo regresar bajo la esclavitud del pecado. Entonces es muy sencillo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, dice Él que te hizo libre. ¿Y libre para qué? ¿Para venir y hacer cuanto quieras? No, libre para servir a otros. ¿Y qué necesidad tenemos ahora después de que salimos de semejante pandemia? Tantas oportunidades de poder servir a hermanos y hermanas. El contexto, Pablo está hablando de la iglesia de Galacia. Tantas oportunidades. Pero no es cierto que a veces no pensamos más allá de nuestra propia nariz, porque pensamos que todo es nosotros. Nosotros. No dice servíos vosotros a vosotros, dice servíos unos a otros. Y esto es posible porque Él me ha dado libertad, me ha libertado, me ha dado la libertad para poder seguir y hacerlo. ¡Qué bendición! Quiero que tomemos un pequeño tiempo y veamos el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios por excelencia. Y el ejemplo por excelencia es Cristo. Él es el ejemplo que Dios nos da para que tú y yo entendamos lo que es servir a otros. Quiero que vayan al libro de Lucas.
Lucas capítulo 2. Porque Cristo es el ejemplo perfecto de servirnos unos a otros. Él es. Si queremos seguir un ejemplo, Cristo lo es. Y está escrito aquí en su palabra. Lucas capítulo 22, y vamos a empezar a leer en el versículo 24. Porque Él pone el ejemplo, Él es el ejemplo. No solo enseñó a sus discípulos a hacer lo que es servir unos a otros, pero también lo hizo. Lo hizo, no solo lo habló, sino que lo vivió, lo hizo. Lucas capítulo 22, empecemos en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí están los discípulos, a ver, ¿cuál es el primero? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y noten lo que dice el Señor: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección! Cristo les está diciendo: aquí estoy sirviéndoles. Cuando estamos en un lugar, siempre habrá líderes, siempre habrá quienes dirigen. Pero saben, aquellos que tienen la tendencia de dirigir o ser líderes o estar en ciertas posiciones sin la actitud de servicio, no son buenos líderes. Como pastores nos llamamos a veces siervos de Dios. La gente a veces nos dice siervos de Dios. Pero quiero ser honesto, porque a veces lo que nosotros queremos es que la gente nos sirva. Y eso no es así. Una de mis oraciones es que permanezca siendo siempre un siervo. ¿Porque soy yo más que ustedes? Por supuesto que no. Debemos ser siervos, servirnos unos a otros. Y el Señor Jesucristo, el creador de los cielos, de la creación, como dirían algunos, el mero mero, ¿qué hace? Viene y sirve. Una actitud de servicio. Wow. Vayan a Marcos capítulo 10, porque Cristo les está diciendo esto, pero no solo esto, sino que hace, les da el ejemplo, ¿verdad? Marcos capítulo 10, y vimos este pasaje no hace mucho también, 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿qué? Para servir, sino ¿qué? Dije mal, ¿verdad? A ver, corríjame, hermanos, ¿verdad? No vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Sí, la actitud de Cristo no vino. Aquí está su Salvador, por favor, atiéndanme. ¿No es a veces nuestra actitud? Gracias a Dios que en la cultura hispanoamericana o hispanohablante y quizás latinoamericana o como quisiéramos decir, en la mayoría de los casos, cuando llegamos a visitar un hogar, hay mucha tendencia a que los anfitriones se convierten en servidores y te ofrecen comer, te ofrecen esto, te ofrecen el otro, aunque puede ser que están deseando o están pensando, ¿cuándo se irá? ¿Verdad? Pero se muestra de que quieren servir. Creo que todavía existe eso en nuestra cultura, ¿no es cierto? Algunos solamente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos hacerlo. Vayan a Juan capítulo 13, porque cuando Jesús está hablando de esto, miren lo que Él hace. Otra vez, Jesús está mostrando con su ejemplo lo que es servirse unos a otros, lo que es ser siervo hacia otros. Capítulo 13, en el libro de Juan, y vamos a leer en el versículo 14, 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Servirnos unos a otros. Yo no sé si alguna vez le ha tocado lavar los pies de alguien. A mí solo de niños. Todavía no me ha tocado un adulto. Pero no es cierto que si vamos a lavar los pies de un adulto y especialmente lo vemos físicamente y lo vemos bien sucito o que no huele muy bien, ya yo me estoy imaginando cómo serán sus pies. Entonces quisiera no llegar ahí. Y yo creo que sería bueno un día de estos tal vez hacer un servicio de lavarnos los pies unos a otros. ¿Sabe que cuando anuncie cuándo será ese día? Posiblemente nadie llegue. Todos nos vamos a enfermar de los pies o quién sabe qué. Pero es cierto, cuando pensamos en esta acción del Señor Jesucristo, Él se hincó, porque los pies no subieron a Él, sino que Él se bajó al nivel de ellos. Y tomó una postura de siervo, es lo que Filipenses nos dice. Tomó una postura de servir a estos 12 hombres. Y acuérdense que en aquellos días no usaban los zapatos que usted y yo usamos, sino que eran sandalias. Y estaban expuestos a todo el polvo, a todo el sudor, ese revoltijo. ¿Quién sabe cómo estaban esos olores ahí? Pero Él no está pensando en esto, Él está pensando en servir a estos hombres. Esa es la libertad que tenemos en Cristo, de poder servir a otros al punto de lavar sus pies. Quiera Dios que seamos llenos de esta naturaleza de nuestro Dios. Y es posible, ¿por qué? Porque hemos sido liberados. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Hebreos capítulo 10, en el versículo 24, que hemos hablado mucho de este pasaje? Y él dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando yo estoy sirviendo a mis hermanos, estoy estimulando, no solo el hecho de que estoy sirviéndoles, pero estoy estimulando a aquellos que reciben la bendición de la cual yo sirvo, a que sean estimulados también a las buenas obras. Porque ninguno de nosotros va a ser estimulado al amor y a las buenas obras simplemente porque alguien nos dice que tengo que hacerlo. Pero cuando vemos el ejemplo en otros, nos ayuda y hay cierto estímulo en nosotros para poder hacerlo. ¡Qué bendición! El considerar significa observar a los hermanos. Es lo que dice, y considerémonos. ¿Qué está diciendo esto? Habla de poner atención a aquellas necesidades que los hermanos tienen. Un ejemplo digno de ser repetido por nosotros es el ejemplo de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos también que debemos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la salvación. Él es la perfección. No es aquellos que sí lo hacen y aquellos que no lo hacen, dependiendo a quién. Porque como dije antes, nosotros tenemos la tendencia de poder servir a aquellos que nos caen bien, que quizás nos han hecho muchos favores, pero aquel que no lo puedo bajar, pero que ni lo puedo ver ni en pintura, como dicen por ahí, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y sabe, gracias a Dios cuando hemos sido puestos en situaciones difíciles, de sentarme con alguien que quizás yo no quiero, de estar en un equipo de trabajo en la iglesia con alguien que quizás no quiero. Cuando eso ocurra, dele gracias a Dios porque es su oportunidad de veras poner atención a la oportunidad de poder servir a otros. El ejemplo que Cristo nos dejó es el ejemplo que tú y yo debiéramos seguir. No hay otro mejor que el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayan al libro de Filipenses, que también es un pasaje, no es ajeno a nosotros, porque lo podemos repetir, lo podemos producir, porque ahora nos ha dado la libertad de servirnos unos a otros.
el mismo Cristo. Y mire lo que él escribe aquí en Filipenses, sumamente profundo, capítulo 2. Y empecemos a leer en el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Tenemos un tremendo ejemplo. Y quiero que observe que él no se puso en la posición de decir: hey, soy Dios, como algunos dirían hoy. ¿Usted sabe con quién está hablando? Y me encanta cuando la persona dice: no, ni tengo la menor idea. Porque a veces usamos eso. ¿Sabe quién soy yo? No. Y a veces nosotros, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, soy gerente de tal compañía, soy esto, soy el otro. ¿Qué estoy tratando de hacer? El Señor tuvo todo el derecho de decir: soy Dios entre ustedes. No tomó ventaja de esto, sino que se puso en condición de siervo. Ese es un ejemplo perfecto, el ejemplo que Jesús nos da de lo que es servirnos unos a otros. Déjeme retarle esta semana. En unos minutos saldremos por las puertas, obviamente. Pide que Dios te dé una oportunidad de servir a alguien, a otro. O quizás lo que ha hecho la pandemia es que has estado tan ocupado en ti mismo que ni puedes pensar en otros que tienen necesidades. Y hay mucha. No solo necesidades, pero el hecho. Hay personas que tienen la necesidad nada más de que tú llegues y te sientes y hables. O que te hablen. Y uno simplemente escuchar. Para algunos es difícil, pero esto es posible. Déjame terminar con un versículo que Pablo escribe a los hermanos de Filipos. A los hermanos de Gálatas, en donde estamos, capítulo 5, pero quiero que vayan al capítulo 6. Y mire lo que él dice en el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero note lo que dice después: y mayormente a los de la familia de la fe. Dos cosas que puedes ver aquí. En primer lugar, haciendo el bien. Bueno, pero es que no se lo merece. Haz el bien. ¿Recuerdas cuando vimos: sed benignos unos a otros? ¿Qué es eso? Solo hacer el bien, solo buscar el bien. Bueno, pero es que usted no conoce a esa persona. Qué bueno que no la conozco. Es que no se merece el bien. Pero tú, como hijos de Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Haz el bien. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y la segunda cosa que dice: busca oportunidades. Porque dice claramente aquí: según tengamos oportunidad. Bueno, es que yo no he tenido oportunidad. ¿La estás buscando? ¿La estás buscando? Hay muchos que por una u otra razón tienen un poquito de temor de regresar. Habla, anímales, pon atención a las necesidades de los hermanos, físicas, emocionalmente, espiritualmente. Pon atención para que así podamos servirnos unos a otros. ¿Cuándo puedo empezar esto? Hoy mismo. Quizás hay personas en tu mente en este instante que sabes que tú puedes servir. Hoy me encontré a alguien en el primer servicio y comentando, yo le di las gracias por un acto que él y otros hicieron hacia mi esposa y yo. Y cuando le vi, me acerqué y le di muchas gracias. Y él me dice: pero ¿sabe una cosa? Dice, supuestamente, dice, esas cosas se hacen en silencio.
Digo, ups, pues alguien me dijo que usted tomó parte. Y por eso, pero él rápido desvió el asunto y me empezó a decir otras cosas, que él tuvo el privilegio de conocer a una persona que está muriendo de cáncer y que él tuvo el privilegio de hacer algo para ellos. A veces esas personas son fáciles de ministrar porque están sufriendo, pero ¿qué si es algo emocional? ¿Qué si es algo que yo sí sé que puedo tomar parte? Ora a Dios y dile, dame la oportunidad de poder servir a otro. A lo mejor te guíe a lavarle los pies. Ya puedes usar guantes si quieres. Servíos unos a otros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos has dado el privilegio de poder servirnos unos a otros. Dios, tú conoces cada circunstancia, cada situación. Y gracias, Padre, por el hecho de que hoy podemos servirnos unos a otros. Dios, danos esas oportunidades que sabemos que están ahí. Más bien, Señor, nuestra oración es: abre nuestros ojos, permítenos ver las oportunidades que hay ahí, para que, oh Padre Celestial, podamos ministrar a otros. Gracias por cada hermano, por cada hermana, y pedimos, oh Padre, que tú continúes bendiciéndonos, porque lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos, todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh,
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cantemos juntos, vamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá, se oirá, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, Cristo, el que salva. Cantan ustedes. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Ha sido un tiempo maravilloso alabando al Señor y conociendo más de su palabra. Estamos muy agradecidos por su generosidad y fidelidad para con las ofrendas. Estas ayudan a concretar los distintos ministerios que tenemos en la iglesia. Para ello, usted puede ir a visitgraceway.org/give. Si usted desea profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo puede marcar diferencia en su comunidad, lo invitamos a que se una a Grow Track en el enlace que aparece en pantalla. Dios nos creó para vivir en comunidad y así animarnos los unos a los otros. Usted puede encontrar su grupo pequeño en el enlace que aparece en pantalla. Si usted desea orar o conversar con alguno de nuestros pastores, por favor, no dude en llamarnos o enviarnos un mensaje de texto al 816-423-2877 y alguna persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para programar una cita, ya sea vía teléfono o vía chat. Ahora, por favor, permítame orar por usted. Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú siempre tienes para nosotros, por este tiempo maravilloso, Señor, conociendo de ti, alabándote, aprendiendo, Señor, más de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás cuidando, siempre nos estás animando, siempre nos estás guiando, Padre Celestial. Rogamos que tú seas con nosotros el resto de esta semana, acompañándonos cada momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Por favor, no se olvide de darnos un me gusta en Facebook y de compartir este mensaje. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.